Es la cifra estadística. ¿Cómo andan, Damián? ¿Bien? ¿Cómo estás, Chiche? Qué lindo hablar con vos. Gracias, gracias. ¿Cuánto hace falta realmente? No me digan lo que dice Utarán, que hace falta 120.000 pesos, cosas. Realmente, ¿con cuánto vive la gente acá? Vive con mucho menos. Sí. Y la realidad que tiene un recorte de gastos de esos 100.000 o 120.000 muy grande. De hecho, vos fíjate lo que está sucediendo, que hoy en Argentina tener más de 80.000 pesos es ser clase alta. Incluso medido por el 80.000 INDEC, ¿no? pesos sos clase alta. Sos clase alta medido por el INDEC, sí. Que obviamente el ingreso de una persona, ¿no? Ingreso de una persona, no de una familia. Pero no es serio eso. ¿Cómo? 80.000 pesos, una persona que gana 80.000 pesos clase alta. Es el último decil, a partir de ahí es el último decil de la población, ¿no? A partir de 80.000 puede ser hasta 1.000.000, ¿no? Pero a partir de 80.000 empieza... O sea, entre 80.000 y 1.000.000. No, hablamos de una persona soltera Sí. que se mantiene 80 individualmente. lucas, pero 80 lucas, que vienen a nosotros millonarios. No, tampoco es que le tira manteca al Una cheche. persona Chiche, soltera, pensá que el vegana, IFE, budista. El IFE, No, Chiche, vegano es pensá que el caro, IFE, ser vegano. la ayuda es de 10.000. Entonces, 80.000 en una tabla oficial es un muy buen ingreso. Divino. Imagínese, Chiche, joven, soltero, sin compromisos. Budista. sin nada. Tampoco sos millonario. No, Budista, no sos millonario, vegano. pero Damián Dipache enloquecido, con 80.000 pesos son ricos. Por esa zapatilla valen 10.000 pesos. Bueno, hay que recordar que hasta diciembre vamos a la Voy República a hablar con Argentina. Damián Dipache, no con ustedes. Listo, Pero está, no es Damián. culpa de Damián, Quiero es culpa del INDEC en todos casos. Quiero saber Para otra darle cosa, Damián. ¿Cuánto del comercio tradicional de compra-venta de la calle, voy al negocio, compro en el supermercado, lo reemplaza el comercio electrónico? ¿Hay alguna cifra que realmente Sí, no haya? sí hay. La realidad es que el crecimiento en algunas categorías de comercio electrónico ha sido importante. A ver, en el caso de hipermercados, o sea, grandes superficies que es consumo masivo, Sí. el crecimiento en el acumulado de la cuarentena, estos son datos de Nielsen, fue de 253% más de venta online durante la cuarentena. Sí. Sin embargo, el consumo físico está cayendo. O sea, el consumo físico cae y obviamente los datos son interanuales. Yo no sé si es un buen... ¿Qué es el consumo buen- físico? El consumo de la cantidad de cosas que compran. Claro, Ir a comprar. el consumo en ir al autoservicio nacional, al autoservicio chino, el formato... obvio. Nos dio caída en el mes O de sea, junio creció del Internet 4,1%. porque creció, pero digo, eso no es que haya crecido el comercio global, es nada más que creció más la venta online, pero no es que la reemplazó. No. En consumo masivo es donde menos se reemplazó. De hecho, consumo masivo, que es alimentos, bebidas, etcétera, está en el orden del 10% de la participación total de ese sector, o sea, consumo masivo. Ahora, por ejemplo, cuando vas a categorías de bienes durables, como puede llegar a ser hoy tecnología, la participación ya te diría que es mucho mayor. Estás en el orden de casi 40-45% respecto del total de las ventas online, ¿no? Sí. Ahora, pregunta global, ¿cómo está el consumo desde que empezó la cuarentena a hoy? Estos 120 días casi que llevamos de cuarentena. ¿Cuánto se cayó realmente el consumo? Bueno, arrancó con un crecimiento en marzo, fase 1, del 16,6%. Recordarás el famoso estoqueo. En Bueno, abril, pero la fase 1 fueron 10 días, qué sé yo. La cuarentena arrancó el 20 de marzo. claro, bueno, esa parte fue un estoqueo importante. Ya en fase 2 desaceleraba 9,8%. Sí. En fase 3, estamos hablando ya de mayo, desaceleraba el crecimiento a 2,1% y en junio nos está dando caída del 4,1%. Es la primera vez que consumo masivo, estamos hablando de alimentos, bebidas, cae en esta cuarentena, ¿no? Ya la restricción del ingreso es muy fuerte. Y se quedó sin plata la gente, obvio. Se quedó sin plata, Chiche. Y reitero, son datos del INDEC. Yo sé que a veces son preocupantes esos datos, pero viste que yo te hablaba de deciles. Sí. En marzo, esa primera fase de cuarentena, esto es informe de distribución del ingreso del INDEC, 70% de los argentinos tenían ingresos por menos de 19.600 pesos. Ahora, Escuchaste, ¿no? Damián, en esta cuenta que estás haciendo, ¿hay un consumo físico reprimido? Pregunto, en cuanto abran las peluquerías, las zapaterías, las casas que venden medias, ¿va a haber una afluencia masiva que va a mover ese tipo de comercio?
Hay dos datos ahí, o tres datos, incluso en la experiencia donde ya están practicando distanciamiento social, como es el interior del país, que están en fase 4 y fase 5. Sí. En el mes de junio, las ventas minoristas en esos lugares, a pesar de estar ya con los locales abiertos y distanciamiento social, cayeron 20% de acuerdo a la CAMI. O sea, siguen cayendo las ventas. Claro. Damián, ¿cómo te va? Pero Ernesto pará, Díaz te habla. cayeron 20%, pero hubieran caído 80%, digo. Claro, Pero están abiertos. pero digo, hay, pará. hay algo que Damián lo está diciendo con claridad, que es el miedo de la gente. El miedo va a durar un tiempo más. Y también algo que no se está hablando, me parece, Damián, hay que hablarlo en un momento. La catástrofe de la devaluación del gobierno de Macri fue tan grande que hubo una devaluación de 600%, que nosotros tenemos el salario en dólares más bajo de los últimos 14 años. En la Argentina, una persona que gana $1.000 por mes es rica. Esto es lo que no estamos viendo. Es terrible eso. $1.000 por mes. Recién dice el INDEC que son unos 80.000, con menos todavía. Por eso, te estoy diciendo $1.000 por mes porque te hice un promedio, ¿no? Es más deprimente todavía. Son $890 o menos. Pero digamos, La caída del PBI per cápita argentina sí, traumático. años va a ser la peor de América Latina, medidas en términos de producto. Eso sin ninguna duda. Quizás el dato más elocuente de la situación en la cual estamos transitando es que una economía en cuarentena, que es con fases, y parecería ser que la semana que viene volveríamos a estar en fase 3, no queda exento que superada esa etapa que en algún momento, esperemos agosto, septiembre, estemos en fase 4, fase 5, nos va a quedar una economía en pandemia sanitaria y una economía en pandemia económica. Y eso no le está sucediendo a todo el mundo, que obviamente tenía un mejor cuadro macroeconómico que Argentina. Pero obvio, pero son países que tenían ahorro, qué sé yo, digo, hay países que están mejor. Lo que pasa es que, digo, yo conozco gente que está comprando pasajes. Hay gente que sigue gastando como si no pasara nada. Hay gente que está comprando pasajes para irse a Europa en enero. Es verdad, ¿sabes lo que pasa, Chiche? Que vuelvo a repetirlo, son 600. El macrismo dejó una devaluación del 600% y una inflación que no, realmente mis amigos liberales, le digo, muchachos, eso de que emitiendo se creaba más inflación, el macrismo no emitió nada, tuvo restricción total de emisión y tuvimos récord de inflación. Rompió todos los libros porque hizo una... devaluamos 600%. Ernesto, con todo cariño y respeto, el canal Volver está a 10 cuadras. Está muy bien. Pero te digo, ¿por qué? Pero ¿sabes por qué te digo? Porque nos afecta ahora, El canal Chiche. Volver está a 10 cuadras. Pero nos afecta ahora. Digo, espera que... Digo, este gobierno también se mandó una devaluación interesante. Mucho menor. Nadie puede discutir. Paremos la mano, digo. No es que todo pasó antes. No, está muy bien, pero son 600%. Era un gol cachetazo fuerte. Nadie puede discutir que hasta diciembre éramos la República Argentina de Mónaco. ¿De qué? No, ¿querés Canal Volver? Andá con Ernesto, vaya que hay vacante. No, lo que quiero decir, Chiche, tenés razón en eso. ¿No? Miremos para adelante. La realidad es que un país que tiene... Tenemos una tragedia Por eso. institucional, una tragedia sanitaria y estamos boludeando con lo que pasó entre 6 meses. No, tenés razón. Vamos para adelante, mirá, tenés razón, vamos para adelante. Un país en donde su clase alta es considerada, su decil, digamos, más beneficiado, que es lo que decía Damián. O sea, se divide en 10, una pirámide, para que la gente lo entienda, se divide la pirámide de ingresos en 10. No lo entiende nadie, vos lo entendés. Bueno, decir. está bien. ¿Qué te venís a hacer el No importa. Yo no sé lo que es un decil. No, está bien, bueno, no importa. El 10% más rico gana $1.000 por mes. Es terrible eso. Es no tener gente con riqueza. El 10% más el 10% rico. gana mucho El más. 10%, gana mucho más. No me entendieron. El 10% más rico, que es lo que está diciendo Damián, se considera para el INDEC a partir de los 80.000 pesos. Pero no entiendo cómo la medida no me interesa. Eso es lo que dice, es lo que está diciendo Damián. En Argentina vos tenés 10% de gente que más o menos le va bien, ¿sí? Y después tenés la clase media que la podés achicar o depende de cosas. Pero dentro de ese 10% hay un 5% que es la que puede hacer todo. Que es la que cambia auto, la que viaja, la que se va de vacaciones, la que compra pasajes en pandemia. Eso, digo, tenés en Argentina 2,5 millones de tipos que pueden hacer lo que quieren. Son los que compran los autos, los cambian todos los años. Eso tampoco es ser rico. Para mí rico No, el es... 5% sí, pueden cambiar de departamento. Estamos de acuerdo. Espere. Estamos de acuerdo. El 5% son ricos. El problema es que ese 5%. El ingreso excepcional a la riqueza hablaba de 12.000 personas. Digo, ricos, están ahí. Esos son ricos. Estamos hablando Claro, yo también entendía eso. Perdón que ingrese en la conversación, pero la realidad estás que... para eso. La realidad que Argentina se ha devaluado tanto que hoy estamos
pagando bienes personales por un mínimo de 28.500 dólares. Quiero que ahora se está venciendo bienes personales y alguien que tiene 28.500 dólares, que son 2 millones de pesos, tiene que pagar bienes personales en Argentina. O sea, estamos tan devaluados que hoy hasta esos impuestos que arrancó en el año 1991 y también era por única vez, en aquel año era de 100.000 dólares el mínimo no imponible de bienes personales. Pasaron 30 años o 29 como el Mundial de los 90 y hoy es de 28.500. Pero lo devaluado que estamos. Mostráselo a la gente. Si vos tenés una cochera, pagá bienes personales en la Argentina. Esa es digamos, es un país que se empobreció terriblemente y estos 4 años se empobreció más. 28.000 dólares vale una cochera en cualquier lado. En cualquier barrio más o menos vale una cochera. Y la estoy comprando barata, porque en otros lugares vale mucho más caro. Esto es lo que ocurrió en Argentina. Damián, ahora, ¿cuánto se va a tardar en salir de esto? Porque hoy hubo una charla de la oposición donde dicen que el gobierno está mintiendo, que el gobierno de Alberto Fernández te dice vamos a salir enseguida, pero que en realidad se hace falta 3, 4 años para salir de esta crisis económica. La realidad es que lo que vamos a tener es lo que se llama un rebote estadístico. O sea, vos vas a tener un crecimiento interanual porque la caída fue la más grande de la historia argentina. O sea, vas a tener un crecimiento en abril del año que viene, sin ninguna duda, pero ojo con el rebote eólico. ¿Qué es un rebote eólico? Que se va a inmiscuir la política. Que en definitiva ese rebote no es el mismo del año 2002 y 2003, y a mí me hizo muy bien escuchar a Cecilia Todesca las últimas horas, que habló de una situación muy crítica, una situación muy dura, que no puede ser inmiscuida con una elección de medio término. Lo digo ¿por qué? Porque en el año 2002-2003 arrancabas con una inflación que era del 1 al 2%, tenía superávit fiscal, tenía superávit comercial real, porque pero no hoy se puede tenés caída de comparar, las es incomparable importaciones. cuando dicen que esta es la peor crisis. Es la peor crisis, no tiene que ver. En 2001-2002 se trabajaba, las empresas vendían, facturaban, perdían, ganaban y todo, pero Y facturaban. el resto del mundo no estaba igual, chicos. Claro, Acá tal es cual. el resto del mundo Tal cual. devastado. Tal cual. Había Muchachos, gente que se iba a vivir afuera, ahora no tiene ningún muchachos, sentido. el resto del mundo que tiene ahorro la pasa mejor que nosotros. No todos los países están iguales. Hay países que tienen ahorro. Nosotros los ahorros que tenemos los tenemos afuera. La gente no tiene ahorro acá en la Argentina, digamos. Es un tema. Acá no te El van a último hacer- informe del Banco Central de la República Argentina, estimación del INDEC, son 215.000 millones de dólares fuera del sistema y yo creo que se queda corto. Y se queda corto. Dicen que es el doble, Damián. Dicen los economistas más, dicen que casi el doble, No creo que sea el doble, pero no importa. Si fueran 215.000 o 300, es plata. Es plata que no está en la Argentina, es plata que no circula en la Argentina. Bueno, pero ahí sí estamos hablando de los millonarios, no del que tiene la No, cochera. no te creas, no te creas. No es el millonario, promedio, el el tipo que promedio, tiene el promedio. 20.000 dólares en el colchón. No es millonario, No, pero- y eso está dentro, está Pero fuera del lo que dice Damián, que se llama formación de activos externos, eso el promedio es 80.000 dólares. Miren el blanqueo. El promedio del blanqueo fue 80.000 dólares, que no es tanta plata si te pones a pensar. Es muy poquita plata. Sí, de todas maneras, debajo del colchón, y eso no está afuera, está acá, la clase media aún, clase media alta, tiene niveles de ahorro, incluso en caja de seguridad, y yo creo que la mejor forma que puede hacer el gobierno es incentivar a que eso vaya a la producción. Está la idea por parte de Alberto Fernández de repatriar, hacer un blanqueo de capitales para que venga la construcción, para que venga la actividad económica. Pero me parece que con eso no alcanza, porque en definitiva, fíjate que el último blanqueo que se intentó respecto de los activos en el exterior, la realidad que para pagar bienes personales no quisieron venir, porque no quieren traer la plata acá, ¿no? Evidentemente hay una situación ahí complicada. Menos ¿no? en este momento. Damián, te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos, como siempre. Abrazo.